Bueno, tenemos aquí en esta segunda entrevista dentro de Lo que nos habita podcast a Jaime Arracó Montoliu. Un poquito de contexto sobre el por qué decidí tenerlo a él. Y esto se remonta a finales del 2024. Por error, entre comillas, llegué a un podcast. Digo por error porque nadie me lo recomendó, no lo vi en Instagram, en historias de nadie, simplemente algún día buscando qué oír en alguna plataforma de podcast, me encontré con este y no me acuerdo ya ni siquiera del título. Tenía que ver algo con escribir, escritor, una de esas dos palabras. Yo no tenía ni idea quién era Jaime. Este es el podcast del Topo. Abrí ese episodio, descargué ese episodio, escuché ese episodio y lo que compartí tras escucharlo fue algo como: esto se sintió como una bocanada de aire fresco. Escuchar a Jaime, escuchar este episodio se sintió como una bocanada de aire fresco. Y creo que tal vez en ese momento mencioné la escritura, algo como: obviamente este tema me conecta, pero más allá de que sea el tema algo que me conecte, me conecta o me conectó esa humanidad y esa crudeza y esa honestidad y en últimas esa afinidad, porque me vi en mucho de lo que compartiste. Y sincrónicamente, una mujer que me sigue, María Andrea Estrada, nos conocemos de la vida por fuera de Instagram desde hace muchos años, le mandó esa historia que yo compartí sobre el podcast a Jaime y ahí comenzó nuestra relación, si podemos hablar de tal cosa, que ha sido una relación permeada o que se nutre desde la escritura, los poemas, que en últimas siento que eso es lo que nos tiene aquí. Entonces, Jaime, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y me parece como un Muchas gracias, cierre. Luisa. Eh, me parece que el título del podcast era Mi verdad es la mentira que he escrito o algo por el estilo. Uh-huh. Que era una frase que salía del podcast y que me invitaron a raíz de mi última novela. Y sí, la relación que, sin haber hablado antes contigo, que hemos tenido, es a raíz de epígrafes y poemas que yo llevo más o menos 3 años compartiendo en Instagram a diario. Hago como una curaduría sobre lo que leo, sobre cómo me siento, sobre, yo qué sé, eh, no solo el estado del ánimo, también la naturaleza, el amor, en fin, como estos grandes temas de la literatura y ahí nos hemos conectado. Entonces, yo sigo haciéndolo, me parece un ejercicio eh, que para mí tiene valor en estos tiempos en los que nadie lee y no se detiene más que, yo qué sé, unos pequeños segundos a un titular. Eh, Me parece que es una pequeña lucha dentro de ese espacio tan visual que es Instagram. Pero sí, fue bonito recibir ese mensaje tuyo, como yo mantuve una conversación como muy natural y muy espontánea y no soy consciente de que a veces digo algo que puede, como tú, ¿no? Como cualquier otra persona, que acabamos diciendo algo que le puede servir a alguien o no solo que le sirva de manera útil, sino que, que le toque, que le haga sentir algo por dentro, ¿no? Sí, que para mí, por ejemplo, que te preguntaré cuál es la tuya, pero para mí la poesía es eso, aquello que nos permite sentir algo, aquello que me permite sentir algo. ¿Cuál es la tuya? En la poesía estoy empezando y he empezado a escribir poesía hace muy poco tiempo. Yo era además muy pesado cuando me invitaban
a festivales o a charlas y demás, yo era muy pesado diciendo, por favor, decid, no digáis que soy escritor, sino decid que soy novelista, porque yo escribo novelas, no escribo otro tipo de cosas. Y ahora no me considero todavía poeta, pero en los últimos años mi escritura se ha ido, la prosa, la narrativa mía, ha ido yendo hacia ese lugar más de imágenes y más, no quiero decir que todavía que sea ya un poeta, porque no me considero un poeta todavía, estoy trabajando, estoy leyendo mucha poesía en los últimos años, pero es como, al mismo lo entiendo como dos cosas, como el arte grande, como realmente el arte superior, y luego la poesía la entiendo como eh, lo decía, lo hablaba el otro día con un amigo, como un espacio secreto al que llegan muy pocas personas. A la narrativa llega mucha más gente, a la divulgación llega mucha más gente, ¿no? A todos estos libros ligeros y como que todos tienen el mismo lenguaje y que son muy parecidos y la trama es parecida y tal. Ahí llega todo el mundo. A la poesía yo creo que llega menos gente, ¿no? Y la poesía llega a menos lugares. Me encanta eso de como un lugar secreto y solo quiero anotar, tú me has compartido varios de tus escritos, tengo dos de tus libros, Una persona perfecta y Las manos en los bolsillos, no los he leído todavía. Tengo esa relación curiosa con los libros que se traducen en que aunque los compre no los leo inmediatamente, sino que siento que les llega su momento, pero he leído artículos que has escrito en Substack porque te han invitado, o cosas tuyas, lo que escribes en Instagram, y como mi relación con la escritura no es dogmática y mi relación con la escritura siempre ha sido desde este lugar de no oficio, para mí es pura poesía lo que escribes, porque me toca todo, me abre por dentro, me conecta con ese lugar lleno de verdad dentro de mí. Entonces, aunque tengamos, o precisamente por tener definiciones distintas, es que para mí hay mucha poesía en tanto de lo que he leído de ti. Y saliéndonos un poquito de esta parte más de escritura, un poco más técnica o desde el oficio, quiero empezar por lo que te llevó a la escritura, por aquello que te conectó con la escritura, por el momento en que la escritura nació en tu vida, que si mal no recuerdo, a partir de ese episodio fue ya un poco en tu adolescencia tardía, y me corregirás si no es así. Sí, y ayer por la noche que cené tarde y estaba preparando la cena y dije, bueno, voy a apuntar un par de cosas que a lo mejor me interesa decir, pero probablemente no las diga, ¿no? Me las tengo aquí en la libreta apuntadas, probablemente no las diga, ¿no? Como probablemente tengo 6 o 7 libretas escritas con fragmentos y con ideas que pensaba que iban a entrar en las novelas y nunca han entrado, ¿no? Pero necesito tener, tener esa protección, o sea, necesito tener la protección de que cuando pienso algo que creo que puede ser útil, apuntarlo, porque si no luego eh, a mí me criaron en la culpa y luego siento muchísima culpa cuando no lo hago. Porque puede que tenga finalmente la oportunidad de aparecer luego en un libro, luego no, pero siento luego muchísima culpa si no lo hago, porque es un ejercicio muy sencillo, que es o coger el teléfono y apuntarlo en las notas o coger un bolígrafo y una libreta y apuntarlo. Eh, entonces, pensando en que este tipo de preguntas podría aparecer, yo, yo no me lo pregunto a diario, pero sí me pregunto por qué escribo. La escritura, eh, en mi caso y en los últimos años, en mi escritura, me imagino que en otras muchas personas también intervienen, pero interviene mucho el cuerpo, como el sentirme bien físicamente. Aparece mucho el espíritu también para sentirme bien.
y luego aparece el intelecto, pero yo creo que el intelecto es lo último, ¿no? Como que la parte de soy inteligente y por eso escribo, yo creo que es lo último. Al contrario, siento, vivo y necesito hacerlo, es lo que va primero. Y probablemente sí, empecé. Los libros en la época en la que yo era adolescente eran mucho más importantes. No voy a decir que ahora, pero sí formaban parte de los objetos que teníamos alrededor los jóvenes. Porque los teléfonos apenas tenían SMS. eh, para ver películas se ve que ir al cine o veías la película que ponían en el canal que había en televisión. En mi familia me educaron eh, con horas restringidas de televisión, sin videojuegos, mis padres son lectores, había buenas bibliotecas en diferentes casas de la familia, de abuelos y tal. Y, y luego siempre había algún amigo que me recomendaba algún libro cuando tenía 15, 16, 17, 18 años. Ya posteriormente los libros los iba buscando yo, que eso es una cosa muy bonita, ¿no? Descubrir de tu propia mano libros, o yo qué sé, con la música, eso a mí me parecía impresionante, ¿no? Descubrir una banda, descubrir un disco. Y, y en algún momento de crisis, porque yo soy, como cualquier otra persona, un hombre en este caso que intenta ir superando sus crisis, en el momento de una crisis, sí, en la primera juventud, eh, me recomendaron y al mismo tiempo yo creí que podía ser valioso empezar a escribir. Y como un ejercicio. Porque antes sí lo hacía, o sea, quiero decir, antes tenía diarios y lo único que hacía era transcribir. Entonces transcribía a Guy de Maupassant o cosas de Bukowski o cosas de Baudelaire o cosas de Henry Miller y las escribía. Y en mi habitación, por ejemplo, pues cogía los rotuladores estos eh, permanentes y el armario y los muebles y tal había frases, ¿no? Eh, y empecé a escribir. Y el lapso entre en que empecé a escribir y luego llegué a vivir a Bogotá no fue tan largo. Y en Bogotá mi desembarco aquí fue, fui a dar con personas que estaban muy vinculadas con el arte, ya sea a través del cine, ya sea a través de la fotografía, sobre todo cine y fotografía en un inicio, imagen, y posteriormente empecé a conocer a escritores y tal, y fueron los que en un principio me dijeron que no era tan fácil, pero al mismo tiempo algunos me dieron la mano para un espacio para poder escribir en algún medio. Y, y yo creo que habiendo sido un, un chico que lo tuvo duro, lo pasó mal en la época estudiantil, eh, porque cambié de idioma, pasé del español al italiano, en italiano me fue muy bien con el colegio, al primer colegio al que fui, y, y ya ahí había un refugio en la escritura, en la lectura, pero sobre todo lo que pasó desde ese momento hasta que yo empecé a escribir es que yo en este caso del colegio no había ningún tipo de disciplina y en el momento en el que yo dije yo quiero escribir, yo me autoimpuse una disciplina eh, casi que militar, ¿no? Y eso es lo que yo creo que me ha ayudado, el dedicarle todos los días un buen rato a la escritura y a la lectura. Listo. Tengo dos preguntas aquí. Cuando dices, en medio de una crisis, me recomendaron escribir y algo dentro de mí también me dijo que escribiera, intuyo la respuesta a la pregunta, pero la pregunta es, ¿te ayudó en ese momento, en esa crisis y cómo? ¿O por qué? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó?
Queda muy lejos ahora, Luisa, ¿eh? Queda lejísimos, porque Ujú, yo ahora tengo 42 años y te estoy hablando a lo mejor cuando tenía 20. Entonces queda ujú. lejos, pero 20 o 21 años. Eh, Siento que el ejercicio que yo he hecho sobre todo con las novelas, que todas tienen una parte autobiográfica, de la primera a la tercera cada vez menos. O sea, he ido haciendo más ficción con el paso del tiempo. Eh, yo creo que no, que ciertos traumas, a pesar de haberlos escrito, no los he superado gracias a la escritura. Es cierto que tal vez me he podido me he podido liberar, he podido soltar ciertas cosas, he podido entender ciertas cosas, pero el ejercicio de haber realmente dejado atrás por completo algo, no creo que haya pasado, porque de hecho en mis novelas sigo tocando siempre ciertos temas, ¿no? Que se repiten y que los protagonistas los cuentan de una manera o de otra, o desde un lugar o desde otro, o a una edad o a otra edad, ¿no? O partiendo de unos conflictos o partiendo de otros conflictos. Pero mira, lo que dice un amigo mío, y no sé si me alejo un poco de la pregunta inicial, pero lo que dice un amigo mío y que yo me lo intento repetir es, me dice Jaime, mira, mientras tú estés, aquí ahora mismo no estoy en mi despacho que está por allí, pero mientras tú estés en tu despacho escribiendo, vas a ser una mejor persona, pero no vas a ser una mejor persona porque la escritura sea algo tan importante para todo el mundo, sino porque mientras que tú estás escribiendo, no estás pensando en cosas que hiciste mal, no estás pensando en, en, en meterte en una discusión con nadie. Quiero decir, acabas siendo una persona bastante inofensiva, aunque tu literatura luego sea muy agresiva y ataque a ciertas personas, en el momento físico de la escritura, yo soy mejor persona porque no estoy molestando absolutamente a nadie, ¿no? No estoy metiéndome en la vida de nadie, no estoy interrumpiendo nada, no estoy dogmatizando, no estoy imponiéndome, no, estoy ahí, acudo a un libro, escucho música, escribo, me distraigo, vuelvo a lo que estoy escribiendo, me vuelvo a distraer, esa distracción me lleva a algo que puede ser importante, en fin, pero esa a mí es no es una frase, es como una composición de frases que me ayuda a, a pensar que es así, o sea, lo creo. Yo creo que en ese momento de escritura, de soledad, soy mejor persona por el simple hecho, como te hablaba antes de la culpa, porque no estoy molestando o haciendo nada malo con respecto o a mi mujer o a cualquier otra persona. Quiero que me hables un poquito más de esa relación con la escritura que tienes, porque hace un momento dije que te iba a hacer dos preguntas, te hice solo una. La segunda tenía que ver con eso que dijiste de en un punto decidí yo quiero escribir y empecé a escribir con disciplina casi que militar. Quiero que me hables de tu relación con la escritura desde listo. Yo soy escritor, es tu oficio, parte de tu oficio, y tienes esta disciplina militar, pero quiero saber si hay otro componente de, bueno, que lo tocaste y mencionaste la palabra refugio, de me voy a sentar a escribir, no porque esto sea para mi próximo libro,
sino porque necesito escribir en esos momentos de soledad o de crisis para encontrar refugio, para entender, que me hables de eso, si eso existe, cómo se ve y cómo ese componente dual en tu escritura. Joder, pero eso es clarísimo. Mira, eh, el simple hecho de que yo escriba hace que yo me conozca mejor. O sea, si yo soy una persona que en los últimos 2 años ha hablado mucho menos de lo que solía hablar. Con amigos, socialmente. He tenido una vida mucho más introspectiva en los últimos 2 años. Eh, si yo tengo obsesiones como las tienes tú, y tú me imagino que trabajas tus obsesiones y yo trabajo las mías, y cada uno las trabajamos como podemos y las llevamos por el sendero que cada uno pensamos que es el correcto, ¿no? Mis obsesiones hay algunas que se han acabado y parte de las obsesiones son, en mis novelas siempre hay chicos con problemas, hay drogas, hay alcohol, hay relaciones disfuncionales familiares, digamos, esos son los temas que yo he ido tratando en las novelas, más un gran punto que me emociona escribir, que es la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la belleza, a través de imágenes, pero también a través de que los personajes sientan esa belleza, que contemplen eh, fragmentos de la vida, fragmentos del mundo, que los haga arrebatarse, ¿no? Y que se sientan emocionados por estar allí. Pero si yo me limitase a esta vida que te digo de 2 años de tener una relación muy estrecha con mi mujer y con 3 o 4 personas más, pero poco habladora, si yo no escribiera, habría perdido un montón de, de momentos de relación conmigo mismo que si no los escribo, no los tendría claros. Cuando yo los escribo, y yo empiezo a escribir una frase, ¿no? Y yo apunto algo, y escribo un primer verso de un poema, o escribo lo que yo pienso que puede ser la primera frase de un capítulo, de una novela. Si yo me freno ahí, pues bueno, es algo que sí, que puede sonar bien y que de ahí... Si yo sigo, empiezan a aparecer cosas del subconsciente, cosas que aparecen de la propia imaginación, cosas que mirando por la ventana ves algo que no habías visto el día anterior, que en el momento en el que salgo a dar un paseo por el barrio o salgo de la ciudad y me voy a otro lugar y observo cosas que no observo todos los días, si yo no no escribiera eso, yo ahora te puedo contar de un viaje que hice, ¿no? Y lo bien que me sentí en ese viaje, pero sería una cosa limitada. Yo creo que la escritura lo que hace es que amplía de manera exagerada la propia realidad. O sea, amplía nuestra personalidad. Yo eh, no sé, me parece que es como un generador es como de amplitud, del alma, de la mente, del cuerpo, de los elementos que te decía antes. Entonces, después de un tiempo trabajando con las palabras y con el lenguaje, no me puedo permitir, a pesar de, tú ya lo sabes, de lo que cuesta muchas veces, hay días muy improductivos. Tú sabes que hay días
que por mucho que te fuerces, no salen las cosas, ¿no? Incluso esos días son validísimos, porque aunque no salgan las cosas como quieres, estás haciendo el ejercicio y al día siguiente pues vuelven y salen, ¿no? Eh, entonces yo creo que primero, como dicen todos los escritores, primero existe la observación y luego, en este caso mío de introspección en los últimos años, amplío la propia realidad en la que vivo. Y eso, pues bueno, me da unos espacios bellísimos de... no, voy a decir una palabra que probablemente no he dicho nunca, pero la voy a decir ahora, de autoconocimiento, ¿no? Y es probable, y que no he escrito jamás esa palabra, pero es probable que la escritura, ya sea como ejercicio personal, que no tiene nada que ver con una publicación de un libro, sino da un, es la entrada a la puerta del autoconocimiento, ¿no? De acuerdo, que yo sí he usado esa palabra muchas veces y la sigo usando mucho, pero tal vez cada vez menos, nombrándola de forma distinta, pero sabiendo que en últimas ese es el propósito último, haciendo mucho énfasis en esa palabra que usaste, introspección, conectando esto que acabas de describir. ¿Hay alguna distinción marcada en esos dos tipos de escritura? En la escritura que es para publicar y esta escritura que es ampliación de la realidad, escritura que conecta más con la introspección, con tu mundo interior, o pueden empezar o puede la frontera estar diluida, es decir, con antelación tú sabes esta sesión de escritura que voy a tener no tiene propósitos de nutrir nada profesional, ningún libro, o puede que no esté tan claro eso, o tienes, por ejemplo, en mi caso, está muy marcada esa diferencia con las distintas formas que uso a la hora de escribir. Quiero saber si esa distinción está muy marcada en tu caso. Lo que me ha pasado, Luisa, después de haber escrito la primera novela que salió justo hace 10 años, después de esa novela, cuando yo escribo la segunda, eh, que sale justo antes de la pandemia. Dime, porfa, ¿cuál fue la primera? ¿Cuál fue la La segunda? primera, la primera se llama Los años queman, eh, y es una historia sobre un chico una especie de alter ego mío, que es un chico que vive en Florencia, a finales de los años 90 y es una novela iniciática y cuenta un año escolar. De estos chicos, un grupo de chicos como de la sociedad alta de Florencia de finales de los 90, como había dicho, y entonces está toda la parte de la escuela y de la formación y tal, religiosa en este caso, en un colegio de monjas, y luego toda la parte de lo que ofrece la ciudad y lo que buscan los chicos, un grupo de chicos y chicas, lo que buscan de encontrar el amor, de satisfacer las primeras necesidades, de descubrimientos a través de las drogas, del alcohol, entonces es como una cosa... bueno, a mí me parece que es una novela que quedó bonita. Bueno, después de esa novela que me costó escribir mucho, porque yo llevaba una vida mucho más desordenada de lo que llevo ahora, ya lo sabes, noche, fiesta, tal, que eso no ayuda para nada, ¿no? Nos habíamos creído, al menos los hombres que leíamos a todos estos grandes machos escritores,
que bebían y se metían en peleas y tal, pensábamos que esa era la única manera de ser escritor y todo lo contrario, ¿no? Y después de la segunda novela, que se llama Una persona perfecta y que trata la vida de un chico no tan joven, pero joven también y que sufre esquizofrenia. Entonces, una novela ambientada entre Madrid y los Pirineos, donde yo nací. Una vez que termino esa novela, yo empiezo ya a escribir, mientras se está haciendo la promoción de la novela, yo ya empiezo a escribir algo. Y desde ese momento yo lo que hago es una especie de bitácora que voy escribiendo a diario una frase, hay días que escribo una página, y de ahí puede que salga algo que me dé pie, que sea lo suficientemente potente como para que yo escriba una novela. Y desde ese momento, lo que pasa cada vez que termino una novela es eso, que yo voy a una escritura memorialística de cada día, de cosas que pasan. Yo qué sé, por ejemplo, después de terminar Las manos en los bolsillos, que es la siguiente que sale en 2023, empiezo a llevar una especie de bitácora sobre la guerra en Ucrania. Entonces, que eso no sé si en algún momento me servirá para algo o no, pero yo sé que si yo ahora, que estoy escribiendo un poema muy largo, necesito algo que tenga que ver con respecto a la guerra, yo puedo ir a buscar el archivo, búsqueda, tal, algo se me había quedado en la cabeza y puedo ver si me sirve más adelante. Pero la idea inicial es que escribo porque necesito escribir lo que pienso en ese momento. Y si estoy viendo una película, estoy siempre con dos libretas al lado. Y si estoy en medio de la escritura de una novela, probablemente en el comedor, no en casas ajenas, pero en mi casa, sí en el comedor, en la mesa, está la comida, está la bebida, y está mi libreta con mi pluma, porque lo tengo que escribir. Eh, Me acuerdo que hace mucho tiempo le dije a una amiga que me dijo, estás enfermo. Le dije, mira, me dijo, porque yo le dije, no, pero es que yo solo escribo lo que creo que voy a publicar, y ella me dijo, no, estás completamente perdido, estás enfermo, eso no puede ser. Y eso fue, y yo creía firmemente en eso, yo creía que cada palabra que yo escribía tenía el valor suficiente como para luego pertenecer a un libro impreso, ¿no? Y no fue pensando en lo que ella me dijo, como ella tiene mucha más experiencia, tiene un caché muy alto, ¿no? Una escritora muy conocida. Y no fue tanto por eso, sino que de manera natural se dio que escribía. eh, Suena feo decir escribir por escribir, porque no es escribir por escribir, es escribir de una manera que es necesaria para lo que decía, para entender algún tema particular sobre el que alguien ha hablado en televisión o en una conversación, y entonces lo apunto y ahí se queda. Ujú. Mm, por un segundo pensé que ella te había dicho estás enfermo por tener una libreta, por estar apuntando todo a toda hora, que me parece un gran tipo de enfermedad, si se tratara de una enfermedad. Una pregunta técnica cortica. Mencionaste tus bitácoras, tus libretas, tu pluma. Luego transcribes eso o no, solo lo que vas recogiendo para sentarte a escribir tus novelas, o si lo vas transcribiendo al computador, ordenador. Sí, 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 lo suelo pasar. Suelo hacer. Hay periodos en los que, que cuesta más, ¿no? Es como también, esto lo he dicho otras veces, es como
no eres tan inteligente, porque si lo escribieras en el teléfono, del teléfono te lo pasas directamente al ordenador, es mucho más sencillo, ¿no? Pero yo creo que hay una distinción entre la escritura a mano y la escritura a ordenador, ¿no? Hay unas cosas que, como una especie de, hay algunos trances que si no los escribo a pluma, no me sale en ordenador, no, no es lo mismo, es una escritura distinta, no sabría explicártelo o tendría que darle un poco de espacio para poder explicarlo bien y que no quedaran dudas o que la gente pudiera entender bien eh, que son dos escrituras. Yo escribo a ordenador, escribo muy rápido, borro muy rápido también. Lo que escribo a pluma no va tan rápido, pero no borro. Entonces ya eso ya indica dos cosas completamente distintas. Eh, y lo que va a pluma, luego algún ejercicio, que es lo que te decía yo, que es un poco estúpido, que es que es un tiempo dedicado a escribir algo, a leer algo que podría tener ordenador y leerlo como un completo en vez de ir de una libreta a otra. Y lo que sí hago es ir subrayando, marcando y diciendo esto sirve. Entonces voy con flechas, con circunferencias, con notas y tal, y digo, esto va para tal parte, esto va para tal otra parte, esto va para... Entonces, hay libretas que sé que lo que he escrito no hay valor, pero no sé si te pasa a ti que tú recuerdas, a lo mejor, me acuerdo que hace 2 años en la página izquierda de la Ujú. libreta, justo a la mitad de la libreta, escribí algo que tenía que ver sobre el viento y la lluvia. Sí, Algo. Y entonces voy, ¿qué libreta era? Entonces ya con el tiempo pues ya apunto. Y digo, esta libreta ha empezado tal día, voy haciendo notas para ubicarme un poco, ¿no? Y con cierto esfuerzo llego y encuentro esa parte sobre la lluvia y sobre el viento que tiene el valor que mi mente pensaba que tenía y que voy a utilizar y que lo transcribo en el ordenador. Sí, sí, eso sí que pasa. sí, siento que tiene mucho que ver con la memoria visual. O sea, ver algo así espacialmente y que se grabe. Y te entiendo perfectamente con lo de esa diferencia que es difícil explicar entre escribir a mano o escribir en el computador, que yo siento, o en mi caso también puede ocurrir a la inversa, o más bien, o sea, digo a la inversa porque de alguna forma yo registré esto que compartiste desde este lugar de hay mucha magia en escribir a mano, que sí, de acuerdo, pero esa misma magia yo la encuentro muchas veces en esa escritura rápida, el trance ocurre para mí en esa escritura rápida en el computador. Y vino a mi mente la frase mientras te oía, muy de acá colombiana, quien lo vive es quien lo goza. Entiendo lo que dices a la perfección y sé que cuesta transmitir esa distinción. Quiero preguntarte, no pensando en esa, aunque están muy ligadas en tu caso, pero no pensando en escritura, en el próximo libro, la próxima novela, sino en tu escritura de esa bitácora diaria de registro de la vida, observación de la vida o refugio, si te ha costado en algún momento escribir. O sea, no desde, no estoy escribiendo nada valioso, entre comillas, sino desde siento que si escribo voy a estar peor. Si te ha pasado eso en algún momento. No, no, no. De hecho, uno de mis grandes... Yo creo que esta escena la escribí hace poco en algún sitio, no sé si para... Es que estoy, Luisa, estoy en un punto, yo tengo una novela recién terminada que tengo que mirar, es una novela un poco distinta a lo que había escrito antes y que tengo que mirar eh, quién la edita, cómo se publica,
eh, quién soy como escritor en este momento. Y es una novela muy poética. Y luego estoy escribiendo ahora un, un poema, pero largo. Pero yo no, que quiero que sea solo un poema el libro, ¿no? Pero yo cuando pienso en, joder, la gente dice, no, quiero viajar a París, o quiero estar un mes en el sudeste asiático, o quiero tal. Si yo tengo un sueño es tener el tiempo y sobre todo como el estado anímico ideal, que esto es una gilipollez y es un poco idiota, ¿no? Porque no siempre se puede estar en el estado ideal para escribir, pero me imagino esa escena en la que estoy yo con tal disco sonando y yo escribiendo. Quiero decir, eso es un sueño que muchas veces se da, no se cumple tan romántico como te lo estoy contando y como lo pienso, yo que sé, un día que estoy en la calle haciendo algo o que tengo que escribir unas cosas que son por trabajo y no cosas personales, sino porque por una charla o por unas clases o por lo que sea, cuando estoy escribiendo eso es muy distinta la relación con la escritura, ¿no? Pero, pero yo no siento, no, estabas hablando como que de pérdida de tiempo, ¿no? Como de escritura. No, estoy hablando como te sientes tan mal en tu mente, en tu vida, como estoy atravesando un momento difícil y siento que si escribo eso sería peor. No, al revés, es el mejor momento para escribir. O sea, estás feliz, no escribes, porque si estás feliz estás disfrutando la felicidad. Eh, ¿No? Es como lo que pasa ahora que dicen, joder, hemos estado 3 días de vacaciones en no sé dónde y nadie tiene una foto. Pues porque lo estamos pasando tan bien que nadie ha sacado la cámara para hacer ninguna foto. Eh, no, al revés. Cuando llegan esas emociones fuertes, eh, yo intento aprovecharlas. Hoy he tenido un sueño eh, en el que estaba llorando la muerte de mi abuela, eh, que murió hace un poco más de un año. Y, y claro, aquí está ya un poco la experiencia del novelista, pues no estaba hablando de la muerte de la abuela. Básicamente yo lo que quería escribir, lo que he escrito esta mañana, tenía que ver con el sentimiento de dolor e intentar expresar ese sentimiento de dolor y la relación que había entre la pérdida, el dolor y el luego salir adelante, ¿no? Era como la idea que tenía. Eh, no, yo creo que cuando hay emociones fuertes que nos impiden hacer otras cosas, a mí por lo menos lo que no me impiden es escribir. Estoy de acuerdo contigo, o sea, y te voy a explicar por qué te estoy haciendo esta pregunta. Yo tampoco escribo cuando estoy feliz, o bueno, procuro llevarme a escribir para dejar registrada esa felicidad y para consignar con mi escritura lo que viví. Ha sido una necesidad de escribir cuando estoy mal, cuando hay esas emociones fuertes, cuando hay los puntos de quiebre, las fracturas, pero en mi caso, yo sí me he encontrado con que cuando no hay algo desgarrador ocurriendo, pero si mi mente no está en el mejor lugar, porque hay mucha preocupación o mucho miedo o incertidumbre o cuando hay como un bucle mental fuerte, la escritura no siempre, pero a veces no me apoya.
o hay una gran resistencia? Porque siento que al escribir voy a sumirme más en el bucle. Ajá. Entiendo. A mí me puede pasar esto con con una emoción, que es la ansiedad. Es la ansiedad y que estos 2 últimos años de introspección tienen que ver mucho con que he estado sufriendo ataques de pánico. Entonces, una vez que yo sufro el ataque de pánico y lo escribo y lo desarrollo 3, 4, 5 páginas, bien, después de haber sufrido varios ataques de pánico, ¿no? Lo escribo, digo, ya ha quedado escrito. Cuando sufro esa ansiedad, eh, en, y el que sufre ansiedad y el que ha sufrido estos ataques de pánico, sabe que, que es la idea que tu cabeza te está diciendo, oye, tío, te estás muriendo. Es así de sencillo, te está diciendo, oye, te estás muriendo. Entonces, yo lo que intento es sobrevivir. Y entonces, en esos momentos no me pongo a escribir, porque aparte, muchas veces pasa cuando hay un dolor así o una sensación, no sé, ¿se diría patología? No, no Ujú. sé, sí, puede ser. Tan exacerbada, eh, muchas veces lo que me viene a mí como escritor, las palabras pueden ser varias cosas, como tengo miedo, ¿qué puedo hacer? O sea, salen frases cortas que tienen el significado que tienen, que es básico, como de supervivencia, pero no tengo la capacidad de sumergirme en el mundo de la memoria, en el mundo de la infancia, en grandes recuerdos. No, estoy en un momento en el que lo que intento es, pues, meditar, relajarme y esperar a que pase el episodio, ¿no? Entonces, ese probablemente es el único caso en el que no. Porque si me ha pasado ayer y hoy estoy tranquilo, soy capaz de revivirlo, ¿no? Eh, entonces lo revivo y lo escribo. Pero en ese momento, la ansiedad, yo creo que es una de las pocas eh, sensaciones, emociones que a mí no me ayudan para escribir. Por ejemplo, la neurosis sí, o sea, ser neurótico sí me ayuda mucho, pero ese momento en el que crees que te mueres a mí no me ha ayudado, al menos en estos últimos 2 años. Y háblame de eso, del ser neurótico. ¿A qué te refieres? Ser neurótico sí me ayuda mucho. Que habías mencionado los objetos de obsesión. Claro, esto es porque esta novela inédita que tengo entre manos y que espero que alguien quiera publicarla dentro de poco. eh, el narrador es un neurótico y entonces a mí me ayuda mucho eh, la neurosis, que yo no la busqué, sino que apareció, pero apareció a nivel lingüístico, a nivel de escritura frenética y de escritura que abruma al lector. Que es tal la velocidad, es tal además como la capacidad del narrador de meterte rápidamente en su propio dolor que, que avanza sin freno. Avanza sin freno y pasa de un tema a otro y vuelve y se habla a sí mismo y al mismo tiempo habla con, con el personaje, son dos personajes protagonistas, con el otro personaje protagonista que no está en ese momento presente.
Y, y entonces yo me he divertido muchísimo porque me ha dado un juego con el lenguaje, de repetir modismos, de entrar en una especie de bucles que a mí me... y de repetir inicios de frases que yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo. La lectura ya es otra cosa, ¿no? Y luego el trabajo de orfebrería y el trabajo de carpintería tiene que ser muy meticuloso para que no sea yo el único que entienda el libro, ¿no? Ujú. Que pueda haber lectores, ¿no? Pero la neurosis tiene el valor crucial en este caso para mí de ir muy de la mano con una búsqueda del lenguaje, que es el lenguaje del que hablabas tú antes, tal vez, de cosas que has leído mías, que puede tener algo de abstracción, pero al mismo tiempo imágenes potentes y, y velocidad, como rapidez en el paso de, no tanto de acciones, porque hay muy pocas acciones, pero sí, digamos, como de viñetas o de escenas. Ujú. Sí, me encanta esa velocidad, que puedo ver esa velocidad en lo que escribes cuando has usado esa palabra. Sé que te detuviste mucho más en este tema en el podcast del Topo, que lo podemos dejar en la descripción. Y es tedioso repetir lo mismo y no quiero que lo repitas, pero sí un poquito de contexto, pensando en esto que acabaste de decir, yo no busqué la neurosis, ella me encontró, y también tu definición para neurosis. Joder, la neurosis, no sé, no sabría cómo definirla, también como una patología. eh, yo creo que en el sentido de la literatura que yo hago, es, eh, es como, es un elemento al que no puedo dejar de acudir y es un elemento que, que tiene un acceso muy directo al resto de las emociones. Así lo entiendo yo, como que tiene como que penetra de una manera muy rápida y muy profunda en estas obsesiones de las que hemos hablado, ¿no? En la obsesión de la muerte, en la obsesión de la pérdida, en la obsesión del duelo, en la obsesión del más allá, en la obsesión de la existencia de Dios, en la obsesión de, eh, de la propia personalidad, de la propia identidad, en todas estas que son mis obsesiones, ¿no? Las que yo trato en la literatura. Entonces yo creo que la neurosis, eh, por el hecho de no detenerse a dar demasiadas explicaciones, accede de una manera arrolladora en estas temáticas que a mí me interesan y a mí me conforman ya no solo como escritor, sino además como persona. Eso, que está conectado con esa pregunta, te junté dos, definición de neurosis, y yo no busqué la neurosis, ella me encontró, y de alguna forma todo esto me conforma como persona. Mis textos suelen aparecer, mis textos, los libros, suelen tener un inicio en en escenas, digamos, cinematográficas. Eh, entonces, una escena
esto empezó, este último libro inédito, eh, empezó como en un momento de, aquí en Tierra Caliente, unos días de descanso, aunque realmente yo en los días de descanso, o sea, a mí me gusta escribir todos los días, los fines de semana me encanta escribir. Y cuando estoy en lugares que no son mi casa también me gusta escribir mucho, ¿no? Pero quiero decir de descanso es que no había obligatoriedad de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Eh, y apareció una escena, mientras yo estaba leyendo un libro, lo asocié a un momento entre palmeras y, pues tú sabes, ¿no? La exuberancia que tenéis aquí en este país con toda la flora y con toda la fauna, en un lugar muy bonito, y escribí una escena de dos amigos que no querían dejar de ser jóvenes, pero evidentemente ya eran jóvenes, y entonces ya no eran jóvenes, perdón, y, y describe, y hay una descripción de la escena que es con muchísima velocidad. Y a partir de ahí, quiero decir, yo no busqué esa escena, esa apareció porque yo estaba en un lugar determinado y estaba con unas emociones determinadas y escribí ese párrafo, esos dos o tres párrafos. Y, y de ahí surgió. Luego la novela es completamente distinta, porque la novela es una novela de duelo y esto era una escena bella, de amistad, de dos amigos, muy luminosa, en verano. Eh, pero a mí lo que me interesaba era que yo había conseguido meterle ese desenfreno, ¿no? Y esa velocidad. Entonces, esto me ha pasado con libros que empiezan siendo una cosa y acaban siendo otra. Entonces, hay gente que es muy consciente de qué es lo que quiere escribir. Yo soy alguien que escribe y estas bitácoras de que te digo, y que a lo mejor a partir de la escritura de algo que escribí en mayo del año pasado, pues en mayo del año pasado escribí algo, lo reviso y ahí puede estar el germen de un texto más largo, ¿no? Y lo que puede acabar siendo una novela. Pensando en esta frase que acabas de decir, uno empieza haciendo una cosa y termina haciendo otra, y lo tocaste hace, bueno, hace ya un buen rato cuando mencionaste esta admiración hacia ese desenfreno y el escritor borracho y la noche y todo el tema. Si pudieras resumir de alguna manera eso que empezaste siendo y que eres ahora, o qué viene a tu mente cuando traigo esto. Uno empieza haciendo una cosa y termina haciendo otra, aplicado a tu vida. Ni siquiera, no quiero enfocarlo hacia la evolución en tu escritura, sino en tu vida, al hombre tras el escritor. Cuando éramos jóvenes y en los grupos de amigos que he ido teniendo, eh, el hecho de ser algo determinado y seguir siendo esa cosa determinada cuando tienes 17 años y cuando tienes 45, parecía que tenía cierto valor, ¿no? Como es un tío que se ha mantenido, eh, digamos, firme en su manera de ser. En un principio eso podía tener valor cuando yo tenía 17, 18, 19, 20 años. Con el paso del tiempo me di cuenta de que tenía mucho más valor dejar de ser cosas, dejar de ser una persona
con unas características muy determinadas y como muy forjadas en la juventud, y que el cambio y la evolución y que el, sí, el cambio, la evolución y el pasar de ser una cosa a otra tenía muchísimo más valor. Tiene muchísimo más valor. Eh, entonces, me gusta estar con personas que son capaces de cambiar de opinión, que son capaces de decir, yo creo que en ese momento estaba equivocado, o yo en ese momento eh, pensaba que, hablando de mí, ¿no? Para no hablar de otra persona, eh, me da, no sé, me da una especie de tranquilidad, porque yo estaba aferrado a ciertos patrones y a hábitos que yo pensaba que si los abandonaba iba a perder mi propia esencia, ¿no? Y lo que yo siento, y lo escribí hace poco en un cuento que se publicará dentro de poco, eh, la verdadera esencia existe cuando somos niños y todavía no hemos entrado en ninguno de los vicios que, que nos impone la sociedad, ¿no? Entonces, es eso. Lo que escribí decía básicamente que la verdadera pureza existe solo en la infancia, antes de que nosotros empezamos a corrompernos a nosotros mismos. Mm. Y, y ser capaz de, no te estoy hablando de grandes cambios, ¿no? Pero ser capaz de evolucionar y hostia, y de decir, no soy realmente lo que dije que era durante 20 años o 25 años, para mí tiene valor. Tiene un valor que a lo mejor otros no lo aprecian en mí, pero que yo sí lo aprecio en los demás. ¿Me quisieras dar un solo ejemplo? Y ya voy a conectar esto con que me parece sincrónico que hayas mencionado esa pureza en los niños, porque hay una pregunta que te quería hacer conectada con eso. Pero antes de esa pregunta, un ejemplo de ese patrón que estaba tan instalado en mí, ese yo creía que esto era o que iba a permanecer igual siempre y lo impensable ocurrió. Y es que eso ya no haga parte de mi vida o lo vea suavizado o haya querido que cambiara. Un ejemplo de eso en Un tu ejemplo vida. clarísimo, un bebedor y un fumador empedernido. No bebo ni fumo. Yo no pensaba que en esta charla me hubiera fumado 10 cigarrillos. Sí. 10 cigarrillos me hubiera fumado. Eh, eso, por ejemplo. Entonces, que la gente está acostumbrada a que tú estés ahí con una copa en la mano y con un cigarro en la boca y que estés hablando y que tengas tantas ganas de hablar y tal, pues en este momento no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de fumar y no tengo ganas de beber. Entonces yo creo que es como el ejemplo más claro, ¿no? Sí. ¿Cuánto llevas sin tomar y cuánto llevas sin fumar? Llevo sin fumar, llevo 2 años, casi exactos, y sin beber llevo 7 años y medio, casi 8. Mm.
Y antes de ir a esa pregunta de los niños y ya acercándonos al final, que acá me despertó la curiosidad con esto que dijiste de hablar, también no quiero hablar, cuando antes eso era lo natural. ¿Te consideras una persona introvertida o extrovertida? Te voy a decir que las dos, ¿eh? Que es otra cosa, que parece que antes tenías que ser solo una de las dos. Yo, yo soy una persona que le gusta ser sociable, que se alimenta muchísimo de las personas, porque básicamente escribo sobre personas, no escribo sobre aliens, ¿no? Y entonces a mí me alimenta muchísimo poder hablar con ciertas personas, como contigo en este momento, ¿no? Y, y entonces soy sociable, me gusta preguntar, escuchar, que me cuenten cosas, pero si tengo suficiente comida en casa y no tengo eh, necesidad de salir, hacer deporte si salgo de casa, pero si no tengo necesidad de salir a una cena o a un almuerzo o alguna cosa así, me lo puedo evitar, lo disfruto. O sea, lo disfruto. O sea, me gusta poder estar, por ejemplo, una hora al día escuchando música. Escuchando música sin hacer nada más. O leyendo, ¿no? Tener ese tiempo para hacerlo. Y eso con otras personas no puedo hacerlo. O sea, estando con personas no puedo hacerlo. Y son actividades que a mí me hacen estar bien. Entonces, una vez que estoy fuera, intento ser un tío simpático. Yo creo que mis padres han conseguido que sea educado. Eh, y soy... Intento ser divertido, intento pasar un buen rato, ¿no? Pero disfruto mucho también de los espacios propios, porque el espacio propio sobre todo te permite tomar decisiones. No vas con la corriente de un grupo de personas. Quiero escuchar otro disco, escucho otro disco. No, que es que, joder, has cambiado la música, has cortado el rollo, que queríamos escuchar. No, no, es que estoy tomando una decisión para mí mismo, ¿no? Y es lo que quiero en este momento. ¿Encuentras chispazos en el adulto que eres, ya sea en tu vida personal o en tu oficio, del niño que fuiste? He vuelto últimamente, sí, a ese niño que era, que era travieso, que le gustaba la broma, que, que busca el cariño, eh, o sea, que expreso el cariño. Eh, yo lo expreso, si la otra persona ya no lo expresa, ya no, yo no puedo hacer nada, ¿no? Pero inicialmente yo soy el que suelo expresar ese cariño. Y me parece que es una forma bella de estar aquí en el mundo, ¿no? Cuando estás con la gente que quieres, pues dar besos o dar abrazos, ¿no? Eh, sí me, sí me busco en fotografías, me busco en fotografías de cuando era niño y digo, aquí estaba en este lugar, aquí tenía este miedo, aquí pasó lo que no tenía que pasar, que es que aquí empecé a beber, aquí cambió mi vida, aquí
no es solo conmigo, ¿eh? Aquí entonces, aquí puedes pensar, aquí mi madre no lo estaba pasando bien, aquí mi padre no lo estaba pasando bien, aquí entre ellos dos no estaban bien, aquí cambié de colegio y perdí a este amigo, aquí cambié de ciudad y tenía mucho miedo a ese cambio. Entonces sí hago una búsqueda, no constante y no diaria, pero sí hago una búsqueda porque son, son ventanas abiertas a un pasado pues que sin duda eh, es un pasado que es fundamental para entender quién soy hoy, ¿no? ¿Y alguna vez ese niño se imaginó, se cruzó por la mente, se le cruzó por la mente que sería escritor? No soy ese escritor, ¿no? Que a mí me sorprende muchísimo cuando aparecen estos escritores que dicen, yo escribí mi primera novela con 8 años. Eh, Paul Auster dice que la literatura, decía que la literatura es uno de los artes en los que no existe la precocidad, ¿no? En la música, en la danza, eh, incluso en la interpretación, en el cine, hay actores de 7 años que son unos prodigios, ¿no? Mientras que la literatura necesita de muchos años de experiencia, ¿no? Sobre todo porque necesitas muchas horas invertidas en lectura y luego muchas horas invertidas en escritura. Mientras que otras artes, otras disciplinas vienen dadas casi que con una facilidad innata, ¿no? Pero, pero de niño no. Lo que pasa que cuando hacían, y tengo por aquí, hace unos años yo cogí, mi padre es una persona muy ordenada y entonces tiene casi que la vida de los 4 miembros de la familia toda en Excel y además en carpetas y todo, todas las fotos organizadas, escaneadas, desde antepasados del siglo de... No, pues hay fotos desde principios del siglo XX y lo tiene todo muy organizado, ¿no? Y, ¿Y por qué te estaba diciendo lo de... Porque ahí en esos archivos te encontraste algo de ese Ah, y en niño. los archivos, claro, y en los archivos, antes en los colegios hacían unos exámenes muy exhaustivos sobre las personalidades de los niños. Y entonces tengo por ahí en carpetas, está Jaime con 7 años, Jaime con 8 años, no sé qué. Entonces te dicen por dónde va más desarrollado. Y ya con 7 y con 8 años, incluso sí, como con 6 con 7 años, ya decían que el niño mostraba un interés distinto o más elevado por el lenguaje. Y sí recuerdo a mi padre diciéndome, utilizas los tiempos verbales de manera correcta desde que eres muy niño. Eh, pero no era mi sueño, o sea, yo no, de niño no soñaba con ser escritor. De hecho, cuando leas Una persona perfecta, te darás cuenta de, de más o menos, verás al narrador, a este chico esquizofrénico que comparte ideas conmigo, eh, pues verás que todo nace sobre todo para resolver problemas, ¿no? La idea de la resolución de problemas a través de la escritura. Entonces, como cuando era niño no tenía que resolver tantos problemas, no lo pensaba. Pero una vez que fui creciendo y había que resolver eh, cosas internas, sí pensé que podía ser.
un lugar, un lugar difícil, no es el camino difícil, como tú tampoco no has elegido el camino fácil, hemos elegido un camino, bueno, que hay piedras en el camino, que hay obstáculos, que hay gente incrédula alrededor, es un poco contracorriente, pero hay un momento en el que ya no, en mi caso yo ya no puedo frenarlo, ¿no? Tengo que seguir adelante con esto. Me encanta esa respuesta, me encanta que ese sea el cierre antes de estas tres preguntas rápidas que te había compartido con antelación para responder. La primera, ¿tu libro preferido o pueden ser tres? Sé que es una pregunta difícil. Tengo aquí apuntado en la libreta. Ujú. A ver, a mí me gustaría más que fueran autores, ¿eh? Listo, se vale. Y sobre todo, pero no sé lo que te voy a contestar. Primero voy a hacer como un preámbulo. Em, Claro, los libros que yo leí al principio, cuando aprendes a leer y libros que te cambian un poco la vida, les tienes mucho cariño, ¿no? Los libros que leí con 16 o con 17 años, ¿no? Cambian. Pero, pero es cierto que con el paso del tiempo y cuando ya acumulas cientos de lecturas, hay, hay libros que van cambiando, que yo que sé, un libro que pude regalar 10 veces hace 10 años, hoy no me parece tan atractivo. Sin embargo, te voy a decir, Matar a Platón, que es de Chantal Maillard, que es una mujer belga, si no me equivoco, y que lleva muchos años viviendo en Andalucía. Y, y es un libro que está dividido en dos partes. La primera que es brutal porque es la descripción de un accidente, pero al mismo tiempo, o sea, la estructura es brillante, ¿no? Porque es como la descripción de un accidente de tráfico feo y debajo, como a nivel de una frase en cada página, está contando le está contando a alguien que está escribiendo este poema que se llama Matar a Platón y entonces es como una especie de diálogo con alguien y está la brutalidad y lo otro como una especie de ejercicio más ligero de oye, ayúdame, porque voy a llamar el libro así, porque no. Y la segunda parte, que es un poema largo sobre la escritura, que se llama Escribir. Sí. Eh, Luego te voy a decir eh, las 5 novelas de Patrick Melrose, eh, que el autor se llama Las novelas de Patrick Melrose, están divididas en 3 novelas y en 2 novelas, me parece que son 3 novelas que se llaman El padre y 2 novelas que se llaman La madre, y que las escribe un aristócrata inglés que se llama Edward St. Owen, luego te lo escribo, Ujú. Edward St. Owen. Y no me parece que sean a nivel literario las mejores novelas que he leído, pero como temática y por lo fuerte que es la historia que él cuenta, eh, y por lo que me ha ayudado a mí a buscar escenas en mis novelas, te voy a decir las novelas de Patrick Melrose. Que hay una serie Patrick Melrose es el alter ego de Edward St. Owen, del escritor. Y hay una serie protagonizada por... eh, es una miniserie, cada novela un capítulo, protagonizada por Benedict Cumberbatch, es el protagonista y que es una obra de arte. Y luego te voy a decir un autor, sin decir ninguna novela, que es Leclésio, Jean-Marie Gustave Leclésio, el premio Nobel de Literatura, que vivió francés, que vivió mucho tiempo en África, que vivió aquí también entre Colombia y Panamá con los indígenas. Y,
y que me gusta porque lo he tenido muy presente en la escritura de la última novela por, por, por el uso de cada vez menos elementos, ¿no? Cuando yo empecé a escribir pensaba que cuanto más rococó fuera todo estaría mejor, y ahora pienso que cuantos menos elementos más sabiduría hay, ¿no? O creo que hay, o más profundidad hay. Entonces te diría esas serían mis tres respuestas. Listo, gracias. Esta segunda, que de alguna forma ya la has respondido a lo largo de esta conversación, no sé si la quieras responder, tu definición de lo que significa escribir. Yo creo que es lo que he dicho antes, que tiene que ver Sí, con la experiencia de física como un ejercicio de los componentes pues los componentes del alma, cuerpo y mente, ¿no? Entonces es ese ejercicio en el que, repito, lo que está siempre por debajo es el intelecto. Lo que tiene que estar siempre, creo yo, lo que a mí me sirve que tiene que estar por delante es un poco la intuición, pero también la tripa, ¿no? El estómago. Tiene que estar muy, muy presente. sí. Y la última, una frase o un mantra de vida o un poema corto que te acompañe, que se repita mucho en tu mente. Hay una, hay un cantante country que sufrió muchísimo, que se llamaba Tones Van Sant, que tiene una canción que me parece que se llama Miss Carrusel, y hay un cantautor español que se llama Nacho Vegas, que hace una versión de esa canción de Miss Carrusel, y no sé si la letra original, yo creo que es una versión que él como que este Nacho Vegas un poco se apropia. Y una de las frases que dice en la canción dice: la más pura soledad no se cura con champán y cocaína. Esto es algo que he escuchado desde los 18 o 20 años, y me parece que es una frase brillante, y no sé si es de Nacho Vegas o de Townes Van Sant, pero la frase es esa: la más pura soledad no se cura con champán y cocaína. Mm, me encanta. Gracias, Jaime, por Muchas esta gran gracias a ti, Luisa. conversación, por aceptar esta invitación. Me encanta conocerte de esta forma, más allá de Instagram, de esos epígrafes, de esos escritos tan hermosos que compartes. Honrada de tenerte. A Jaime lo encuentran en Instagram como Florentino Arracó. Y bueno, creo que eso es todo. Gracias por escuchar. Les dejo todo lo correspondiente en la descripción y nos oímos en un próximo episodio de Lo que nos habita podcast.